Empezamos. Ahora bien, 9, ¿vale? Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas están estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entrar los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el 10, ¿vale? Hemos leído. Y mañana terminaremos del 11 al 28, ¿vale? Con el capítulo 8, el autor de Hebreos se adentró, ¿verdad?, en un enfático debate sobre la superioridad del ministerio de Cristo, dando una breve introducción al tabernáculo celestial del Señor y su sacrificio. Y sobre todo, demostrando la base bíblica para sostener que el nuevo pacto ha desplazado al antiguo. Ahora comienza a explicar en detalle las formas específicas en las que puede demostrarse que el sacrificio del Hijo de Dios por los pecados es mejor que los ofrecidos por los sacerdotes en el antiguo pacto, llevando a un profundo clímax el argumento de la superioridad del sumo sacerdote de Cristo. El autor argumenta desde tres fundamentos a favor de la superioridad de la ofrenda de Cristo. El primero, el lugar de la ofrenda estaba en el cielo en vez de la tierra. El segundo, la sangre de la ofrenda era la propia sangre de Cristo y no la de animalitos, ¿vale? Y la tercera, a diferencia de los sacrificios continuos de los sacerdotes del antiguo pacto, la ofrenda del sumo sacerdote divino fue eterna y se hizo una vez por todas. En la sección de hoy, el escritor comienza con la descripción de las reglas de culto y el tabernáculo del antiguo pacto. Entonces, un poquito a modo para que podamos orientarnos, ¿vale?, sobre qué era este culto. Pues yo he traído dos diapositivas que voy a colocar y os voy a explicar rápidamente, no muy en profundidad, ¿vale?, porque sería muy extenso, sino así rápidamente para que vierais un poco en qué consistía ese culto, ¿vale? Entonces voy a colocar la diapositiva un momentito. Efectos, pantalla verde, y luego volvemos a... Ah, perdón, esa no es. Y me voy a girar yo para no molestar. Espera. Ok. Este es el tabernáculo de Moisés. Era un recinto totalmente cerrado, ¿verdad?, con una pared de tela, con unas columnas bastante altas. No se podía desde fuera, no se podía ver lo que había de dentro. Tenías que recorrer
por todo alrededor del recinto era una tela blanca que daba la similitud de pureza, hasta que encontraban la puerta, ¿verdad?, que es la que está en la parte inferior. Esta puerta tenía 4 colores representando los 4 argumentos, 4 seres de, no seres, propiedades de Cristo, que son los 4 evangelios. Ya lo veremos profundamente. Entonces, se defendía, ¿no? O sea, decía, yo soy la puerta, esta es la puerta de invitación a entrar, ¿no? Y así es como, digamos, Dios estaba mostrando cómo iba a ser luego nuestra entrada a través de Jesucristo. La gente entraba por ahí, el pecador, ya estaban dentro los sacerdotes, que eran los que el sacrificio por el pecado. El primer mueble es eso que vemos cuadradito al principio con una rejilla a modo de barbacoa, ¿verdad? Ese es el altar de bronce, que es donde se hacía el sacrificio por el pecado. Hasta ahí solo entraban los del pueblo, y a partir de ahí para atrás podían entrar los sacerdotes, que eran los que estaban administrando los sacrificios del pueblo, ¿vale? La siguiente mueble es la fuente de bronce, que es la que utilizaban los sacerdotes para lavar las manos y los pies, para poder entrar al siguiente sitio, que es la tienda del tabernáculo, dividida en 2 partes que ahora vamos a ver. Una era el santo lugar y otro el santísimo lugar, que es donde estaba el arca del pacto. Ahí vemos arriba los 4 muebles que están dentro de la tienda. Los 3 primeros, lo que es, bueno, el candelabro, ¿verdad?, la lámpara, la mesa de los panes de proposición, el altar del incienso, y luego en la parte del santísimo lugar, el arca del pacto. Voy a cambiar la diapositiva para que veamos un poco más profundamente la disposición del santo lugar. A ver, efectos aquí. Ok, bueno, es la misma, bueno, es lo mismo, sino que ahí ya vemos un poco más en detalle lo que estaba dentro, ¿verdad? La parte de la tienda, o ahí vemos que estaba el candelabro, el candelero, ¿verdad?, en la parte de la derecha, y en la parte de la izquierda la mesa de los panes. La primera parte, que era un poco más amplia que la segunda, en sí es la parte donde los sacerdotes tenían la comunión y tenían el ministerio, ¿verdad? El pan, símbolo de la palabra, y compartían el pan, ahí colocaban los 12 panes. Hay mucho que explicar, y ves que aquí en Hebreos tampoco dice que vamos a entrar en profundidad. Esto podía en un estudio más profundo, porque cada uno de estos elementos son símbolos representando a Cristo, ¿vale? El altar del incienso, que estaba antes del velo, aquí en Hebreos lo está mostrando dentro, porque realmente este mueble era el que realmente entraba en juego cuando se entraba al santísimo lugar. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y tenía que primero limpiar su pecado para poder entrar ahí, con el sacrificio de una vaquita, ¿vale? Entonces esa sangre era rociada para limpieza, y después ya podía presentar el sacrificio para el pueblo, ¿verdad? Bien, todo esto, y vemos ahí la línea, ¿verdad? La primera de abajo, el cuadrado ese con la rejilla, la cruz. Ahí Cristo, por eso son 4 esquinas, 4 cuernos. Ahí Cristo paga por nosotros, ¿verdad? A través de eso pasamos por la limpieza de la palabra y entramos con Él y ministramos el pan, la luz, las oraciones, y entramos hasta el fondo a la presencia de Dios. Ahora ya no es el sumo sacerdote una vez al año, ahora Jesucristo ha abierto la línea para que nosotros podamos entrar hasta el fondo, tras Jesucristo, a la presencia plena de Dios. En realidad, antes no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote, y aunque la gente traía y eran limpiados los pecados, no llegaban a tener esa comunión con el Padre. Es como hoy en día los musulmanes, ¿verdad? Ellos creen en Alá, pero realmente su Dios es un Dios muy distante, que no tiene una comunión con ellos.
Ellos tienen mucho respeto a Alá, tienen mucha devoción, es un Dios muy santo, pero en realidad no es un Dios cercano, no es un Dios que tú digas, me puedo acercar a Él y puedo presentarme delante de Él y puedo presentar mis necesidades y puedo mostrar mi corazón y puedo mostrar y puedo hacer que Él me pueda ayudar y me pueda cambiar. Esa es una diferencia muy grande con respecto a otro tipo de religiones a los que adoran un Dios que es un Dios santo, un Dios perfecto, pero que realmente no tienen acceso a Él. Jesucristo hizo un pasillo, hizo un camino directo a ese lugar, digamos, que teóricamente no hay que ir ahora a este sitio, sino que teóricamente lo tienes en el mismo momento en el que tú quieres estar en la presencia de Dios. Y luego vamos a retomar este tema un poco por algunos errores, ¿verdad?, que se están cometiendo hoy en día. Vale, voy a volver a la presentación que teníamos. Un segundito que vuelva la cámara. Ok, hago esto grande, que es el truco que tengo yo para colocar el título ahí. Ok, ahí está, un poquito para arriba. Que no se vea la pregunta. Vale, entonces hemos visto las dos, el caminito, ¿verdad? Lo que hablaba aquí en el versículo que decía que antiguamente y él ha abierto un camino, ese era el camino que nos ha abierto. El autor acaba en seco su descripción del tabernáculo con la declaración, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, ¿ok? Indicando una reticencia a desviarse con el tema ajeno a lo que quiere enfocar. Desea pasar a una cuestión más importante, como esta construcción proporcionaba un contexto para el ministerio de los sacerdotes. El autor explica ahora brevemente el ministerio realizado en uno y otro lugar. De nuevo comienza con el lugar exterior, o primero lo presenta como el dominio de los sacerdotes que entraban en esta cámara para su servicio, la parte que hemos hablado del santo lugar, ¿verdad? Que ahí entraban todos después de lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. El versículo 9 comienza con una cláusula de relativo, la cual es una ilustración para el tiempo presente. El hoy día, mencionado en el versículo 9, no significa el tiempo actual en el que viven nuestro autor y sus oyentes, sino más bien el tiempo del sistema del culto del antiguo pacto. Por tanto, el habitáculo exterior del tabernáculo ilustra la totalidad de la era que se regía por el antiguo pacto. Se trataba de un tiempo en el que el común del pueblo no podía acercarse a Dios, porque todavía no se había provisto lo que sus conciencias necesitan para ser limpiadas. Y aquí es donde aparece la palabra conciencias. La palabra sineidesis, bueno, ya sabéis que mi griego no es muy bueno. Rara vez es empleada antes del 2000 a.C. Se encuentra en escritores del primer siglo como Plutarco, Filón o Josefo, así como en el Nuevo Testamento. Denota cualquier intuición personal, un conocimiento de algo, o más concretamente, la conciencia moral del bien y del mal. El problema en el antiguo pacto era la incapacidad del sistema de sacrificio para absolver de culpabilidad personal a las conciencias. Es decir, el pecado era cubierto, pero conscientemente no era claro, o sea, no se sentían totalmente limpios, la conciencia no era clara, ¿no? Seguía la ley machacando a la persona, tienes que cumplir la ley, porque si no la cumples, entonces no había esa conciencia libre, ¿no? Siempre te estaba acusando la conciencia. Así, la estancia exterior del tabernáculo ilustraba la condición espiritual interna de la gente. En definitiva, es la conciencia y no un espacio material, terrenal, quien impide a una persona la intimidad con Dios. Y es lo que vamos a ver luego un poco más adelante. Por consiguiente, se requería más que reglas externas para las prácticas relativas
a la comida, bebida y ciertos lavados para hacer posible la entrada, a la presencia de Dios. Estos rituales eran simplemente provisionales, concedidos hasta que el sistema del nuevo pacto pudiera establecerse. En el versículo 7, por los pecados de ignorancia del pueblo. Mira, esto es muy interesante y también lo vamos a ver después. Dice el versículo 7, en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. No por todos los pecados. Aquí, en el día de la expiración, solo se limpiaban los que eran pecados de ignorancia del pueblo, ¿vale? Y luego lo vamos a ver más despacio. Y en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El versículo dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado en el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. En realidad, entre tanto, lo que nos está diciendo nos está mostrando es en nuestro tiempo contemporáneo, que no puede haber una aceptación del nuevo pacto mientras el antiguo siga operando en nuestras vidas. Por eso el problema, ¿no?, de tomar parte de los mandamientos, parte del antiguo pacto, mezclar. No, Dios está diciendo estos mandamientos y sin tener una conciencia clara de lo que estaba pasando ahí, traerlo al día de hoy a la iglesia y hacerlo mandamiento. Es decir, yo personalmente he enseñado a los niños los 10 mandamientos, o sea que era como, y a los niños sabían perfectamente que cuando mentían estaban incumpliendo esa ley, o sea, yo estaba trayendo en ellos una ley que ya estaba puesto en sus corazones supuestamente para estar trabajando con ese pacto. Sí, a lo mejor les tendría que haber enseñado, mira, estas leyes nos llevan a Jesucristo, ¿vale? En la interpretación que el autor hace del significado del tabernáculo del antiguo pacto, demuestra su incapacidad de proporcionar acceso de las personas a Dios. Este motivo del acceso condensa los 3 temas principales de la sección. Jesús entró a la presencia de Dios en el cielo para ganar nuestro acceso, su sangre proveyó limpiándonos del pecado, y su ofrenda fue una sola vez y para siempre. De modo que nos abrió acceso sin límite futuro. Veamos al menos 3 verdades principales relacionadas con la naturaleza y la actividad de Dios. La primera, Dios desea que las personas se acerquen a Él. Esta es una verdad. Si no, Dios no hubiera creado, no se hubiera hecho hombre, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado así. Personas se acerquen a Él. El sistema de culto del antiguo pacto puede parecer formal y rígido. Desde luego no se consideraría un modelo de vanguardia en el estilo de adoración de la cultura contemporánea. Pero miremos más allá de la orientación rústica de este sistema, a su significado. El recorrido de los sacerdotes desde el atrio exterior hasta el santuario interior describe un modo de acercarse a Dios. Las reglas proporcionaban la manera de hacerlo. En el lenguaje de santidad y castidad del Antiguo Testamento, podemos perder de vista el tema principal. Dios estaba obrando, produciendo medios para que su pueblo viniera en intimidad con Él. Por consiguiente, nuestra aplicación puede ser una reflexión sobre el deseo de que Dios tiene la intimidad con nosotros y sus criaturas. El deseo que Dios quiere, ¿no?, una intimidad con nosotros. El 2, la segunda verdad. Dios es singular en cuanto a cómo se acercan a Él las personas. No solo desea que las personas se le acerquen, sino que las reglas del Antiguo Testamento para el culto sugieren que Dios tiene en mente que Dios tiene en mente requisitos específicos para nuestro acercamiento. La Biblia revela 2 aspectos básicos de la santidad de Dios.
La santidad de Dios significa que es único. Y lo segundo, Dios tiene que ver con su bondad y pureza moral. Su carácter no tiene mácula alguna de mal, puesto que Él, como santo, no puede hacer nada malo. Para los hombres en general, nuestro pecado, que lucha contra la santidad, constituye un problema en nuestra relación con Dios. Y uno con el que debemos enfrentarnos tanto bajo el nuevo pacto como bajo el antiguo. En la revelación bíblica, la santidad de Dios y el pecado de las personas son verdades universales. Ni Dios ha cambiado, ni las personas han podido quitarse de encima el pecado. Por tanto, al tratar en los versículos que estamos viendo, deberíamos prestar atención a estos temas como cuestiones pertinentes para la vida del cristiano contemporáneo. ¿Cómo respondemos a un Dios que da testimonio de que es santo y que debemos serlo nosotros? Respecto a esto, ¿cómo pensamos acerca de la santidad o el pecado? ¿Cómo se relacionan estos conceptos con nuestro contemporáneo culto a Dios? Hay un... pero es muy parecido que el de Pinocho. Está sacado, digamos, del de Pinocho, pero está enfocado, digamos, para traer una verdad que está sucediendo hoy en día, bueno, que sucede desde que en el huerto de Edén, Adán y Eva comieron del fruto de la sabiduría del bien y del mal. Dice, un clamaba a Dios: Dios mío, ¿es justo que tú hicieras todo un mundo de hijos y que mi esposa y yo estemos condenados a vivir solos? Tus hijos son como la arena del mar, pero nosotros no tenemos herencia en absoluto. Además, si nos das un hijo, te prometo que el mío no se volverá peor que alguno de los tuyos. Al final le concede su petición y le da instrucciones para tallar una marioneta con una pata de la mesa. Pero advierte al anciano: cuando crees a tu hijo y haces niños feos, seguro que te tocará aguantar el chaparrón. Mientras que el anciano esculpía a Pinocho, los ojos del niño de madera se abren de golpe y comienza a hablar, pero sus respuestas al anciano dictan mucho de lo que él hubiera deseado. Desde el comienzo, aun antes de tener manos o pies, la marioneta obra con tanta malicia que su fabricante le mete un calcetín en la boca y lo deja en una esquina. Dios del anciano le pregunta: ¿cómo es que tu pequeño tiene tantos calcetines y todavía no tiene pies? El anciano continúa tallando y cita el Pentateuco a su potencial hijo y llega a amar a Pinocho profundamente. Al terminar la marioneta, el niño de madera causa tantos estragos a su hacedor que el anciano lo amordaza, lo ata completamente y lo deja sujeto con una piedra enorme encima del pecho. El anciano llora, desea liberar a su hijo de madera. Finalmente el niño promete actuar honorablemente si lo libera. En resumen, después de verse suelto, Pinocho llama al anciano: Padre, rondeando con sus pequeños brazos de palo el cuello del hombre. Bailan juntos por el cuarto. Entonces de repente la marioneta agarra un leño encendido de la chimenea, lo lanza a una caja de astillas y se adentra corriendo en la noche durante el resto de su vida. El anciano conversa con Dios sobre la carga de crear hijos y ponerlos en libertad. Parece que algunos prefieren lanzarse corriendo a la noche antes que vivir en armonía con su Hacedor. La imagen de Dios que obtenemos de las ordenanzas del tabernáculo descritas en Hebreos del 9 al 10 nos puede parecer más bien plana. Él es el Dios que ordena el detalle ritualista, pero una lectura más precisa de las formas y ceremonias del culto sacerdotal nos demuestra el amor de un creador cuyos hijos se han entrado en la noche y no pueden encontrar solos el camino de vuelta a casa. Amén.
Bueno, hay algunos temas que quiero rescatar, ¿no? Y antes de entrar en con- de pecados de ignorancia del pueblo, eh, me gustaría un poco tratar el tema, ¿no? De esa intimidad que Dios tiene, ¿no? Él muestra, ¿no? En el antiguo pacto a su pueblo en el desierto, que los tiene 40 años ahí, es como una carrera, ¿verdad? Un tiempo bastante largo para poder aprender cosas, porque Él está trabajando con ellos. Está mostrando, han salido de una esclavitud. Por eso cuando tú sales de la esclavitud del pecado a la tierra prometida. Ah, esto parece, sí, pareciera en la primera vez que te dicen, acepta a Jesús y parece como que ya no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Pero rápidamente te das cuenta de que no es así, de que los problemas continúan, de que la oración a Dios no es, Señor, mándame esto, y porque eso es lo que a muchos nos gustaría. Seguir, y es lo que muchos intentamos, seguimos nuestra vida con una herramienta más. Ahora creo en Dios, creo en que Jesucristo ha muerto por mis pecados y ahora tengo la oración como el poder y el nombre de Jesús para poder traer el poder de Dios a mi vida. Ahora, porque sigo guiando mi vida a través de mi corazón. Nadie nos lo enseña. Nadie nos enseña de que no debemos caminar. Cuando eres pequeño, tus padres, mis padres me decían, cuando seas mayor harás lo que te dé la gana. Eso es un peligro. Porque si yo me lo creo, cuando soy mayor lo que hago es que hago lo que me da la gana. Y hacer lo que me da la gana es dirigirme por mis sentimientos, por mi corazón. Y claro, así me fue. Yo no era malo, yo no era un ser que... Pero ni respetaba a Dios y si podía tampoco respetaba las normas porque ¿cómo uno puede aventajarse, verdad, a otros? ¿O cómo uno puede hacer negocios? ¿O cómo uno puede conseguir las cosas si no las puedes conseguir por lo bien? Pues hay que hacerlo como sea, ¿no? Uno se tiene que buscar las mañas y eso es el corazón el que te va dirigiendo y no es que tú pienses que seas malo, sí lo eres, porque no hay ni uno bueno, ¿eh? Al mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno, Dios. Claro, él era bueno porque era Dios. ¿Me estás llamando Dios? Le diría al escriba. Entonces, es un problema gordo. ¿Por qué? Porque nadie me ha enseñado de que mi vida no puede ser dirigida por mi corazón. Al contrario, todo va enfocado a la estructura del mundo, la educación del mundo, las enseñanzas de mis padres, hasta la iglesia. Hay que cumplir los mandamientos, hay que ser bueno, no hay que pecar, no hay que desobedecer, no hay que... Yo me sentía tan hipócrita cuando yo enseñaba a los niños, porque yo les decía, a lo mejor ellos lo consiguen, lo que yo no puedo conseguir. Yo no sé si hay un profesor de escuela dominical que haya enseñado la clase de no hay que mentir, porque es un pecado. ¿Cómo? ¿Es que tú nunca mientes? Profesor, ¿cómo puede decir no hay que mentir? O hay que intentar no mentir. Eso sería más bien la lección, ¿no? Niños, poner todas vuestras fuerzas. No vais a poder porque yo no he podido. Hombre, a lo mejor vosotras podéis, ¿no? Porque los niños... No. Entonces, el problema viene en ese aspecto, de que nosotros entramos a Cristo y lo que hacemos es tomamos. Por eso tenemos dificultad a la hora de entrar en la presencia de Dios. Porque no estamos limpios. Creemos que arrepintiéndonos de las cosas que hacemos, somos limpios, pero en realidad no estamos limpios. Por eso no nos podemos acercar. Sí, y es una mentira. A veces uno ora, ayuna y parece como que está muy cerca de Dios, pero ¿de verdad que lo escuchas? Uy, y si escuchas alguna voz, ¿cómo sabes que es la voz de Dios y no la de un ángel? Oscuro disfrazado de claro. Claro que sí, Vic. Es una apariencia. La gente desea, hay un deseo, pero hoy en día
las iglesias. Hay algunas que sí, hay algunas que están entendiendo, hay algunas que llevan muchos años entendiendo, porque Lutero, si tú te pones a ver a Lutero y a todos los contemporáneos de Lutero después, ellos entendieron lo que era la gracia, entendieron lo que era el perdón de pecados. La protesta de Lutero fue esa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba haciéndose, creando catedrales y haciéndose riquísima a través de esas, de que tenías que obrar, tenías que dar, tenías que, para que el pecado... Y eso dijo, no, yo he leído la Biblia, decía Lutero, y aquí dice que aceptas a Jesucristo y el pecado se va. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no puedo entrar en la presencia de Dios si he aceptado a Cristo? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué tengo ese remordimiento? ¿Por qué tengo esa suciedad? ¿Por qué cuando me preguntan, ¿tú eres pecado? Dice que es que hay alguno que no es pecado. ¿Qué es lo que sucede en uno? Que no puede entrar libremente a esa presencia de Dios. Porque no es que no tengas acceso. Tienes acceso, pero no entras. Porque Dios es santo. Y eso es lo que les estaba enseñando al pueblo hebreo. Nadie que está sucio puede entrar en mi presencia. Ah, entonces ¿quién? Es más, el sumo sacerdote, uno solo, que hacía un sacrificio por él. Porque si entras en el sacrificio, muere. Porque no eres santo. Porque derramar la sangre de un animal para poder estar limpio, para luego poder entrar a ofrecer. Entraba agarrado a una cuerda, tenía abajo del traje unas campanitas que iban sonando cuando andando, y los de fuera estaban escuchando, y cuando dejaban de escuchar, ay, a ver si ha muerto, porque la presencia de Dios no es tontería. Tú no te puedes acercar a Dios sucio. Tú no te puedes acercar a Dios, tú no puedes decir, ¡ay, Señor, vengo aquí, soy pecador! No, tú eres pecador, no puedes entrar. Ahora, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando de que a través de Jesucristo se ha creado una forma para que tú puedas ser limpio, para que tú puedas entrar. Claro, ahora, pero tú tienes que entender. Tú no puedes entender a medias. Tú no puedes creerte limpiar por tu propia cuenta y lo que tú no puedas limpiar, que lo limpie Jesucristo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las iglesias? Porque así nunca vas a estar limpio. ¿Por qué? Porque el pecado que estás haciendo no es un pecado de ignorancia. Es un pecado consciente. Yo leía hoy en un chat que estoy apuntado de una gente. ¡Ay, llevo un año de cristiana! Era una chica. Y desde que entré tenía un pecado que no he podido quitar. ¿Cómo? Me suena raro, o sea, no ha dicho qué es, ¿no? Pero hay algo en ella que ella sabe que es pecado y que aun estando en Cristo sigue haciéndolo. ¿Qué pecado de ignorancia es ese? Es un pecado consciente, lo está diciendo, soy consciente de que estoy atrapada del pecado. Entonces, no eres cristiana, tú no te has arrepentido, tú no has entendido, tú no has entendido. Tú sigues en la iglesia con el carisma de cristiana, siguiendo tu vida a través de tu corazón, y como tu corazón está atrapado al pecado, es un esclavo del pecado, tú no puedes dejar de pecar y sigues pecando, y entonces eres un cristiano pecador. Pero tú no has nacido de nuevo, porque quien conoce a Dios, quien está en la luz, no peca. ¡Ay! Es que yo no puedo dejar de pecar. Pues es que tú no puedes dejar de pecar por tus propias fuerzas. Porque cuando uno es esclavo, no puede dejarse de esclavo por sus propias fuerzas. Tiene que haber alguien que te compre, que te deje y que te saque de la esclavitud. Y eso es lo que no están permitiendo la doctrina de las iglesias, mostrando a la gente de que sigue siendo pecador. Un pecador no puede tener al Espíritu Santo, señores. No puede habitar. Ahora, claro,
el Espíritu Santo está en mí y de repente cometo un error, un pecado de ignorancia. Algo que sin querer cometo y de repente el Espíritu Santo que está en mí, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Puf! Me he metido en el barro. Normalmente sí es porque nos desviamos y hacemos caso a nuestro corazón, que no se convierte. Tu corazón no se convierte. Tu cabeza no se convierte, porque tu cabeza depende de tu corazón. Claro, por eso hay ese conflicto tan grande. ¿Cómo? Pues si soy cristiano, ¿por qué todavía deseo? ¿Con qué lo deseas? Ponte a mirar. ¿De dónde sale el deseo? Hacer lo que tú sabes que no se debe hacer. De tu corazón. Sale de ti. No es externo. No es algo que, es una mochila que me he puesto y me puedo quitar. No, es tu corazón. Está ahí dentro. Por eso habla que, claro, antiguamente la conciencia, ¿no? ¿Qué es eso de la conciencia? ¡Wow! El día de expiración. ¡Ay! Todo el pecado del daño ha sido perdonado. Bueno, puedo volver a empezar. Pero mi conciencia sigue trabajando y me sigue acusando. Ahora no es así. Ahora tú tienes que la buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Bueno, una buena, no, una extraordinaria noticia que te pasa de muerte a vida. No es una tontería, no es una cosa más para seguir adelante. El Evangelio es algo que transforma, es algo que de muerto pasas a vida. Tú pasas a vida. O sigues siendo el mismo de antes, moralmente estás intentando ser mejor. Porque ahora entiendes de que Dios te manda a ser mejor y que... ¡Ay! No. Tú eres el mismo que eras antes. Pero ahora ya no estás atrapado en el pecado. Si has creído que Cristo te ha liberado. Ahora Él te ha limpiado, te ha regenerado. Te ha dicho, mira, ya no te tomo en cuenta tu forma de ser, tu debilidad. Ya no te tomo en cuenta eso. ¿Vale? Ahora lo que quiero es que tú te dejes guiar por mí. Deja de guiarte por tu corazón. Ahora tienes que guiarte por mí. Ay, ¿cómo lo hago? Tienes que escuchar mi palabra. Tienes que ir pasito por pasito. En la iglesia te van a enseñar. Uy, cuando yo hablo de iglesia, digo, Señor, ¿qué iglesia? Porque claro, le digo a uno, mira, vete ahí a la iglesia de aquí al lado que están los niños de Jesús, del Sagrado Corazón. No, yo no puedo mandar a una persona a una iglesia que yo sé que no están dando una buena doctrina. Por eso hoy en día, cuando dice tienes que ir a la iglesia, parece como que, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? Y es complicado y estoy orando para que Dios, yo qué sé, despierte a las iglesias. Mi iglesia, donde yo voy, hay una asociación, han creado una asociación, es una organización mundial y ha creado una asociación a nivel mundial y todos los años hay 2 o 3 eventos para todos los líderes y pastores restos de ese país para mostrarles el error. Y invierten. Y invierten porque la verdad es que trabajan como negros, llamando, invitando. Digo, sería más fácil si nos pusiéramos a evangelizar a las personas, no tanto, pero ellos entienden de que, Señor, todas esas iglesias que tendrían que ser salvas, que tendrían que ser una, están ahí metidas en un fango que no saben salir y que lo único que hacen son sectas. No lo saben. Pero ¿cómo lo van a saber si no quieren escuchar? ¿Sabéis cuántas personas vienen a esos eventos? Ni el 1% de los que invitamos. No les interesa. ¿Qué me van a decir estos? Y lo estamos diciendo clarito. Yo aquí lo estoy diciendo clarito. Con cualquier persona que quiera estudiar sinceramente, sin ningún problema. Yo no te estoy diciendo lo que yo digo. No, yo digo, vamos a las escrituras. Vamos a ver, yo te muestro lo mío, tú te muestras lo tuyo. Vamos a estudiarlo, vamos a...
como le decimos a los musulmanes, no aquí a perder el tiempo, con una lista que te han mandado desde la sinagoga diciéndote que, o de la mezquita, diciendo que hay 200 y pico contradicciones que son todos rollos para cegarte, para hacerte que no veas y para hacerte creer en una mentira. Y eso te lleva muy mal. No te creas que porque te engañen, tú vas a ver, ¡ay, es que me engañaron! La palabra es clara. Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre. ¿En qué? En el nombre mío, sí. Pero no te conozco. Tú no has entrado al santísimo lugar. Porque te sientes pecador, porque aún estás pecando, porque aún estás con pecado y porque no sabes que yo te he limpiado y no lo has creído. Y como no lo has creído, me has llamado mentiroso. Y como me has llamado mentiroso al Espíritu Santo, yo no me puedo negar. Y yo he dicho en mi palabra que los que ofenden al Espíritu Santo no recibirán el perdón. Es muy serio, es muy serio. Yo se lo digo a los pastores y me oyen, mira, yo sigo a mi bola. ¿Tú qué me estás diciendo? Y se lo muestro en la palabra. Son ciegos, ciegos, guías de ciegos. Y están haciendo tropezar a muchos. Bueno, tú tienes la responsabilidad, porque nadie te exime de que tú investigues, mires. Nadie te está poniendo aquí una pistola en el pecho diciendo, tienes que creer lo que te estoy diciendo. No, pero te lo estamos diciendo. Entonces, pecados de ignorancia. ¿Qué es un pecado de ignorancia? Y lo sé, y lo digo muchas veces, y yo creo que lo digo en todos los lives. 22 años he estado en esa posición, como líder de una iglesia. Esa iglesia sigue haciendo lo mismo y sigue creyendo lo que creían, y aunque les hemos hablado, no les importa. Tienen argumentos suficientes como para seguir. Se les cae el chiringuito si cambian. ¿Cómo van a decir, oye, mira, todo lo que hemos dicho no es correcto? Es que hemos adoptado un sistema liberal que se dedica a darle importancia al hombre en vez de darle importancia a quien tienes que darle importancia. Sí le da la importancia a Jesucristo, pero en segundo lugar. Tú mira, escucha sus prédicas y vas a ver cómo que tú, lo que tienes que hacer tú, lo que tienes que creer tú, lo que tú no sé qué, lo que Cristo ha hecho para ti, lo que tú. ¿Y él? ¿Por qué no me hablas de él? Y me dices a mí, me dices, si tú eres porque lo importante es él. No. Tú eres muy importante. Tú eres importantísimo. Te ha hecho hijo de Dios. Ha muerto por ti. ¿Pero qué va? La importancia es la misericordia que él ha tenido para con nosotros. Porque no nos lo merecemos. Ni antes ni después. Eso es amor. Cuando uno hace algo para seres como nosotros. Entonces no te lo creas. Tú te crees que eres bueno. Te crees que eres mejor que otro. Es muy peligroso. Si te crees mejor que otro, eso es muy peligroso. Porque no vas a escuchar a ese otro. ¿Qué me va a decir ese? ¡Buah! Menudo es. No le escuchas. Como no le escuchas, lo único que vas a escuchar es lo que tienes aquí. Y lo que tienes aquí viene de aquí. Sigues dirigido por tu corazón. ¿De verdad que lo que has hecho hoy, en el tiempo que llevas, lo has hecho pensando en que es la voluntad de Dios? ¿O lo has hecho pensando de que es lo mejor que tienes que hacer? Porque es lo que analiza tu corazón. Yo ya soy un hombre santo, una mujer santa. Tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces lo que yo escuche va a ser... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque la mayoría de las cosas que escuchas están en contra de la palabra. En contra. La palabra te da autoridad para ponerte por encima de tu marido. La palabra te da autoridad como para criticar a tu vecina o a ese que es un pecador y le has hablado mucho de Jesús y no ha querido convertirse y es un ateo que está todos los días en TikTok haciendo
No, la palabra dice, mira tu viga antes de mirar la paja de él. Mírate tú y mírame a mí. Entonces, hay que rectificar. Y el punto número 1 de rectificar es que si te estás dirigiendo a través de tu corazón, lo siento, tengo que decírtelo, sigues siendo esclavo del pecado. No te has convertido. Un convertido pertenece. El nuevo nacimiento ya no es de carne ni sangre. Ahora es el espíritu el que gobierna tu vida, no el corazón. ¿Qué espíritu? ¿El tuyo o el espíritu de Dios? Porque tu espíritu sirve para escuchar al espíritu de Dios. Tu espíritu no es independiente. Tu espíritu es uno con Dios. Entonces, cuando estás hablando de espíritu tuyo y espíritu de Dios es lo mismo. Ahora, lo que tú escuchas no es el espíritu. Lo que tú escuchas es tu corazón, es tus pensamientos. Claro, por eso tenemos que acercarnos a la palabra. No nos acercamos a la palabra para que Dios diga, ¡ay, qué bien! Está leyendo la palabra, ¡ay, qué obediente! A veces leemos, ¡uy, 4 versículos! ¡4 capítulos! Hoy he leído un montón. ¡Hoy me voy a leer todo el libro de tal! Y no te enteras de nada y te sientes todo contento de haber estado un montón de... ¡No! Acercarte a la palabra es para que llenarte, estás comiendo. ¿Para qué? Para que tus pensamientos, para que tu corazón no sea el que te dirija. No sirve porque tú vas a la palabra a leer y ya está. Hay que entenderla. ¿Qué dice el sembrador? Aquel que recibe la palabra y no entiende nada, vienen los pájaros y se lo llevan. Satanás lo quita más rápido. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Uy, ¿qué dice aquí? No lo entiendo. Uy, ¿qué dice aquí? No lo entiendo. Pues si te conformas con no entenderlo, porque lo tuyo es simplemente obedecer, acercarte a la palabra, pero deja de ser místico, ya, papila. Hay que entender la palabra. Ay, ¿cómo lo hago? Pues, bueno, tienes medios. Búscate a alguien que te ayude a entender la palabra. Una de las cosas que tienen los siervos de Dios, los que realmente están siguiendo a Dios, es que su tiempo no es suyo, es de Dios. Y yo personalmente no tengo problema por enseñar a nadie. Todo el mundo que quiera enseñar. Yo digo, ahora, yo no voy a perseguir a nadie. Un discípulo no es uno que yo le persiga. Oye, es que tengo que enseñarte, que no sé qué, y no me escucha, ¿no? Eso es hacerme perder el tiempo. Un discípulo es una persona que quiere aprender. Y dice, oye, quiero aprender, quiero estar cerca de esta persona, quiero... Eso es un discípulo. Entonces, yo personalmente no tengo ningún problema de las personas que digan, oye, no te importa enseñarme, oye, no... Porque si tú quieres aprender, no, ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de un siervo de Dios. Y en cualquiera de los que hay aquí de siervo de Dios, no van a tener ningún problema. Es más, están orando para que Dios les lleve discípulos para poder enseñar. Ay, es que yo no sé cómo voy a enseñar, no pasa nada, aprendéis juntos. Oye, mira, ¿quieres ser mi discípulo? No tengo ni idea, pero yo y el que me discipula vamos a aprender juntos. Yo te acompaño, todas las preguntas que tenga me los dices, que si no te las puedo contestar, yo se lo digo al de arriba, y así aprendemos los dos. Eso es una vida de querer aprender. Pero ¿qué quieres escuchar aquí en el live? ¿Qué quieres escuchar en Somos la Luz o en este taller de ¡ay, es que Cristo! Y que te vengan a acariciar y que todo va bien y... No, no va todo bien. Si tú no te puedes acercar a Dios tranquilamente, sinceramente, claramente, si tú llegas por la noche y en vez de acostarte por la noche decir, wow, papi, qué bien lo que hemos hecho y qué genial hay esto, tal, me gustaría ver si lo puedo arreglar y gracias, Señor, hoy tengo anhelo por esto y estas personas y... Si tú no te puedes acercar así, lo que te acerca es, ay, perdóname, Señor, porque hoy no sé qué, no me acuerdo de ti, hoy te... No, Él no ni te escucha, ni te escucha. Él no puede escuchar al pecador. Él está diciendo, ¿cuándo éste se enterará?
¿Cuándo éste pasará y se limpiará con la provisión que yo le he dado? ¡Oh, he muerto por él! Completo, ha sido... ¿Por qué no me cree? Ah, sí, ese que tiene en el púlpito de su iglesia. Ya le tengo yo pendiente. Como no cambie ese, ya está juzgado por la palabra, porque ¡ay de aquel que hace tropezar a uno de los pequeños! La palabra juzga, yo no, ¿eh? Es la palabra la que juzga. Ayer estábamos, el domingo estábamos, sí, ayer, en Juan dice, mira, yo no os condeno, ya os condena vuestro Moisés y vuestra ley. Que quieres seguir la ley, adelante. Que quieres hacer el sabbat, adelante. Que quieres seguir, no hay ningún problema. Ahí está, ahí tienes la ley, no hay problema. Elige, tú eliges, ¿qué voy a hacer? Si te doy un polo y te doy una entrada para tener toda la heladería y eliges el polo, pues bueno, tú eres el que eliges. ¿Qué puedo hacer? Yo ya lo he hecho, te he amado hasta la muerte. He entregado mi vida por ti, no porque tú seas mejor o peor, no, por todos. Que eres un asesino, que eres un... No hay problema. Reconócelo, mírate, date cuenta de quién eres. Y ven a mí, que te transforme. Pero tienes que creer que en ese puente hay una provisión para poder acercarse a Dios. Eso no te lo han contado, ¿verdad? No, te ha perdonado tus pecados, los anteriores. Ahora tienes que intentar no pecar más. ¿Pero cómo voy a no pecar más? Si no tengo ni el Espíritu Santo, porque no me has dejado creer en Él. Me has dado la herramienta de la ley para seguir juzgándome. La gracia y la ley a la vez, de golpe, ¡pumba! Yo quiero que me escribáis ahí si no estoy teniendo razón en lo que estoy diciendo. Pues no tienes razón, en mi iglesia no. Ponlo, por favor, porque parece como que estoy hablando solo. Yo entiendo que al principio la cabeza se estalla, porque uno cree que está en la seguridad. Pero es que los católicos creen que están en la seguridad y meten unas patas a la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que están en la seguridad y meten unas patas a la Biblia. Los mormones dicen que están en la seguridad, pero meten una pata a la Biblia. Los de la secta de la esquina se creen que son los musulmanes, ¿verdad? Que aquí hemos tenido algunos y se creen que... y meten unas patas en la vida. Hoy hemos visto que Dios prepara un camino. Vamos a verlo. ¿Por qué no lo crees? Hay un camino. ¿Tú ves el camino? ¿Tú ves que dentro del camino el pueblo entero tenía que estar diciendo sus pecados y poniéndose de rodillas y arrepintiéndose? No, hay una provisión. Dice, mira, tú has pecado por ignorancia. Otra cosa es el otro pecado que ahora vamos a tratar, ¿vale? Pero tú has pecado por ignorancia, ¿verdad? Un cristiano que está ahí, que ama a Dios, que quiere servirle, y se equivoca, sale de él ese orgullo, esa molestia, esa ira, y sale, y yo no puedo mantenerlo. No, es involuntario, ¿verdad? No es algo que tú me digas, como cuando venga me lo voy a cargar, y te lo cargas, y dices, ¡uy! Ha sido sin querer. No. Un pecado de ignorancia. Ahora, ¿cuál es el otro pecado? ¿Cuál es el otro pecado? El pecado de, yo sé que fornicar está mal, pero es que me mola. Y estás todos los fines de semana con una y con otra ahí, o con otro. Y luego te pides perdón y otra vez vas a la iglesia. O estás adulterando.
Y sí, no tomas la Santa Cena porque te encuentras, no, no voy a tomar porque me dice la Santa Cena, dice que los que no son indignos no tomen la Santa Cena, pero sigues adulterando y sigues yendo a la iglesia y te crees que con ¿arrepentirte de qué si sigues adulterando? Ya, espabila. Tú no eres salva, tú no eres salvo, tú estás atrapado todavía en el pecado. Ahora hay una buena noticia. La buena noticia sigue estando para ti. Pero tú, si ya no crees que haya una buena noticia, si ya lo que tú te crees que es eso, que simplemente con arrepentirte y tienes que seguir luchando para no poder hacerlo, intentándolo, pues no vas a llegar a nada. Ahora, la buena noticia es que tienes que entender que te tienes que arrepentir de lo que eres. Sí, tienes que arrepentirte y dices, soy un pecador, soy un desgraciado, he estado ahí abusando de mi mujer, he estado... Sí, ahora me doy cuenta que no valgo nada y me arrepiento y quiero que tú me cambies. Y a partir de ahora este corazón asqueroso no me va a dirigir, me va a dirigir tu palabra. Hay provisión. Y ahora te tienes que creer, porque esto es por fe, de que Él te limpia. Porque si tú no lo crees, si tú vas ahí y después de decir eso sigues diciendo, soy un pecador, soy un adúltero. ¡No! Ahora tienes que creer en lo que hizo Jesús. Porque si no lo crees, ¿cómo te va a afectar? Si yo te digo, oye, en la plaza de tu pueblo van a repartir billetes de $10.000. Anda ya, qué tontería. Si no te lo crees, no vas a ir. Tienes que creerlo. Ahora ya no te puede dirigir tu corazón. Ahora tienes que creerlo y dices, wow. Ahora tienes que sentirte como la mujer adúltera. Yo necesitaba morir, yo iba a morir, pero Él me ha salvado. Yo no quiero dejar a este que me ha salvado, yo quiero aprender más, yo quiero guiarme de Él. A partir de ahora yo no quiero seguir este corazón, voy a seguir la palabra. A partir de ahora voy a seguir la palabra. Y si alguien te dice, no, tú eres un pecador, cambia de iglesia. O dile, mira pastor, vete a hablar con este señor que está haciendo live, por favor, porque hay algo que no entiendo. Porque la palabra dice que Jesucristo me ha limpiado, me ha lavado, me ha hecho justo, me ha perfeccionado. Pero también me ha hecho siervo, cosa que tú no me has dicho. Sí, me lo mencionas por ahí, pero el libre albedrío y tal. ¿Tú quieres que siga con este corazón? Pues este corazón lo único que me lleva es al huerto, a hacer cosas malas. No puedo dirigirme por este corazón. Este corazón está condenado, muerto. Todos los días le mato. Cojo la cruz y sigo a Cristo. Se puede. Tienes esperanza. No te estoy diciendo que no puedes. Sí puedes. Pero se trata de que te arrepientas, reconociendo quién eres. La diferencia entre Judas y Pedro. Judas se arrepintió de lo que hizo. Él no reconoció que era un ladrón. Él reconoció que había hecho un error. Y se arrepintió, pero no le sirvió de nada. Porque lo que le atrapaba le llevó a la horca. Pedro se pudo haber arrepentido de negar a Jesús. Y dicho, lo que he hecho, le he negado. Sin embargo, Pedro se dio cuenta de otra cosa. Dice, no soy nada. Por eso dejó, ya no quiso continuar. Se fue a pescar. No sé, no dice, ay, pues es que me arrepiento de haberle negado. No, 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 no. ¿Tú le ves en algún sitio que le pida perdón a Dios por haber negado? Él lloró porque se dio cuenta. Minutos antes le había dicho, yo voy a morir. Ese era su corazón. Por ti. Ese era su corazón. Y cuando se dio cuenta de que su corazón le estaba engañando, de que no era capaz de hacer lo que su corazón estaba diciendo, se dio cuenta de, pero ¿quién soy? Yo no soy nada. Yo no soy lo que yo creo que me está diciendo mi corazón que soy. No valgo para esto. Me voy a pescar. Por eso Jesús le rescata y le dice, Pedro, no se trata de lo que tú eres.
yo sé que tú no eres nada. ¿Me amas? No, claro que te amo, pero soy tan torpe. Apacienta mis ovejas. ¿Cómo voy a apacentarlas? ¿Cómo? Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Jesús va a ti. O sea, no se trata de lo que tú sabes hacer, no se trata de lo que tú eres, no se trata de la fuerza que tú puedas hacer o el tesón que puedas tener, porque esa es tu justicia y cuando estás bien lo haces y cuando estás mal lo dejas de hacer y entonces el enemigo tiene una herramienta para traerte abajo. No se trata de ti, se trata de él, que es inmutable, no cambia, él no cambia. Entonces no se trata de lo que tú haces, claro que fallas, claro que te equivocas, claro que cometes errores, claro que hay maldad en tu corazón, claro que la hay, porque no se convierte tu corazón. Pero tu voluntad decide no seguir a tu corazón, sino seguir a Dios. Siervo inútil soy. Lo que tengo que hacer, eso hago. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que a través de los dones que Dios te da, te es fácil hacer y te gusta hacer. Para Dios. Claro, no te vayas ahora otra vez de fiesta a buscar chicas o chicos. No es que lo que me gusta, y a mí se me da muy bien. No. No. Porque cuando naces de nuevo, cuando tú entiendes quién eres y cómo Dios te rescata. Claro, porque si tú crees que eres muy bueno, pues, ay, claro, soy muy bueno y por eso Dios me ha venido y me ha rescatado, qué bien. Bueno, las pocas cositas que no sé hacer, pues Él me rescata. No. Si tú te crees que eres bueno, poco te va a tener que perdonar. Por eso, cuando va Jesús a casa de este hombre y viene la mujer que era una fulana, ¿verdad? Y le derrama, le lava los pies con las lágrimas y el cabello. Y el otro le dice, anda, que si supiera esta quién es, y se iba a dejar ahí. Le dice Jesús, ¿quién crees que ama más? ¿Al que tiene poco que perdonar o al que mucho? Al que mucho. Pues esta mujer me ama más que tú, porque tiene mucho más que perdonar. Porque sabía quién era esa mujer. Esa mujer sabía, era una prostituta, se vendía, era... El otro no, el otro era un fariseo. Entonces, es un problema que tú no entiendas quién eres. Y ese es un problema que te crea tu propio corazón. Ay, qué bueno soy. Cuánto sé, cuánto he aprendido. Uy, yo soy mejor que... Eso es un problema de tu corazón. No te permite ver tu maldad, no te permite ver tu escoria, no te permite ver que eres polvo. No eres nada. Lo siento. Y si te ofendes, si te crees que te estoy... Claro, por eso hay un contraste con las iglesias, ¿verdad? Que están constantemente diciéndote, ¡tú vales mucho! Y tú, ¡ay, cuánto valgo! Y te están llevando a un sitio de ¿qué? ¿Qué vales si luego te vas a pecar? No vales nada. Eres un esclavizado del pecado. Satanás hace eso. Tú vales mucho. Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios. Tú vales, chica. Vamos, te está mintiendo. Dale. Dirígete por mí. Vas a ver dónde te llevo. Nada más probar, la llevó a una conciencia de estoy desnuda. Y no es una desnudez física, es una desnudez moral. ¿Te imaginas que alguien pudiera ver cómo eres, cómo es tu corazón, cómo son tus pensamientos, cómo lo que piensas, lo que maquinas, lo que... ¿Verdad que sentirías mucha vergüenza? Esa es la desnudez que vio Eva. ¡Ay, cómo soy! Porque se estaba viendo su naturaleza sin Dios, porque ya había muerto.
Ya no estaba Dios con ella. Porque no era mentira lo que decía Dios, que si comía, moría. Era verdad. ¿Y qué hace Satanás? Volverla a engañar. Vamos, no te preocupes. Vamos, hazte un vestido de hojas de parra, que son como una mano. Acciones. El primer obra. Vamos, ay, sí, 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 sí. Y les picaría todo, claro. Bueno, picar quiere decir que no les sirvió. Porque cuando llega Dios, ellos decían, hola, estamos vestidos. No, ¿por qué os habéis escondido? Porque nos encontramos desnudos. ¿Quién os dijo? ¿Quién os dijo que estáis desnudos? ¿Quién os dijo que estáis desnudos? No había ningún problema antes. Estabais desnudos y no os avergonzabais. ¿Quién os dijo que era un problema estar desnudos? La serpiente. Tenían que haber dicho. En vez de estar acusándose unos a otros, ya estaban ahí, más enredados en la humanidad. En lo que estamos enredados todos nosotros cuando nos dirigimos por este corazón. Tú quieres seguir a Dios, tú quieres pertenecer a Dios, tú quieres entrar en el santísimo lugar, pero quieres seguir comiendo de la fruta, de la sabiduría, del bien y del mal. No quieres dejar de ser lo que eres. Y así no puedes entrar. Al lugar santísimo solo se puede entrar a través de Cristo, no a través de ti, no a través de lo que tú haces, no a través de tu tesón, de tu fuerza de voluntad, no. Solo se puede entrar a través de Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama eso? Humildad. Y humildad tiene que ver con saber quién eres. Saber quién eres. Porque si tú te crees que porque ayunes vas a tener derecho a entrar, estás muy equivocado. Si tú te crees que porque te esfuerzas y no haces algunos pecados, ¿qué crees que Dios no te está escuchando tus pensamientos? ¿Tú qué crees que Dios no conoce tus sentimientos más que tú? ¿No te avergüenza? Entonces, si tú sigues en tus fuerzas, si tú sigues en esa estructura, digo, no tienes la culpa, porque yo sé que sinceramente tú de repente, cuando estabas muy mal, te presentaron a Cristo y tú lo aceptaste. Y has entrado aceptado a través de una doctrina errónea, porque es errónea. Y entonces estás ahí metido en una doctrina que... ¿Pero qué me está diciendo ahora este hombre? Pues te estoy diciendo lo que dice la palabra. Puedes entrar, pero tienes que sentirte limpio. Tienes que sentirte puro. Tienes que ser justo, justa, a través de Jesucristo. ¿Qué hacía el pueblo en el día de expiación? Hacía algo. Cuando el sacerdote presentaba primero el novillo para él y luego... No hacía nada. No hacía nada. Recibían. ¿Por qué no recibes tú? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué crees que todavía tienes que ser tú el que haga las cosas? Ah, entonces no tengo que hacer nada, ¿puedo? Sí, sí tienes que hacer. Tienes que reconocer quién eres. Y estoy aquí para decírtelo. No eres bueno. No eres buena. No. Sin Dios, nada somos. Todo el valor que tú puedes tener es si entras al servicio de Dios, que eres un recipiente, una habitación, un templo del Espíritu Santo. Que ya está bien, ¿eh? Pero tú no eres el Espíritu Santo. Basta ya de predicar que te puedes parecer a Cristo. ¿Por qué te tienes que parecer a Cristo? ¿Es que Cristo necesita que tú te parezcas a Él?
No, 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 no basta con que Él sea y tú lo manifiestes. No, tienes que parecerte a Cristo. ¿Cómo te vas a parecer a Cristo si no mueres y le dejas a Él que actúe en tu vida? Entonces, yo cuando escucho a esos que dicen, no, es que hay que parecerse a Cristo, y uno se puede porque dice que ser santo es como yo soy santo. Claro, porque yo muero y me dejo llevar por Él. Entonces, ¿qué hay? Dos santos, ¿no? El Espíritu Santo y yo que soy santo, dos santos ahí, haciéndonos competencia. Nah. Somos como esta marioneta que hemos visto en la historia, ¿verdad? De Pinocho. El anciano, construye un muñeco creyendo que ese muñeco va a ser fantástico, va a ser... Y resulta que ¡buah!, sale rana. Como todos nosotros, que hemos salido ranas a nuestros padres y a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Estás orgulloso de cómo eres, cuidado. Eso es una trampa. Porque no tienes que ser tú. Todo lo que tú te merezcas le estás despreciando a Dios, a Jesucristo. Si eres cristiano, si eres otra cosa, no sé. Yo le enseño a mi hija. Porque a mí me enseñaron, tienes que esforzarte, tienes que aprender, tienes que valerte la vida. Y no me valió para nada. Fue un caos. Y me esforcé y ahora he entendido y dijo, ¿por qué no me habrán enseñado? Tienes que dejarte guiar por Dios. Tú no vales, hijo. Tu corazón te va a llevar a sitios muy extraños porque el corazón está influido por el mundo y te va a querer que descubra muchas cosas. Tú, hijo mío, tienes que guiarte por Dios. Aprende de la palabra, acércate a la gente que sabe. Mira, escucha a Dios y mira que Él te lleve porque tú no puedes. Yo hubiera gustado. Me hubiera librado de muchas cosas que me he metido en mi vida. A mi hija le digo, tú sigue. Si quieres seguir por tu corazón, pero ten en cuenta lo que te está diciendo tu padre y algún día te vas a dar cuenta. No vas a llegar a un buen lugar. Vas a tener mucho sufrimiento. El único camino que te va a resolver y que te va a dar la satisfacción y lo que realmente eres es que empieces a escuchar a tu Creador. Empieces a escuchar al que ha dado la vida para que tú puedas ser libre de ese corazón y de esa esclavitud en la que has nacido. Yo ya estoy predicándola y orando, claro. Pero yo por... Mi hija, ¿cuántas veces habrá hecho la oración en la iglesia? ¡Ay, entra en mi corazón! Yo sé. ¿Quién está dirigiendo el corazón que está dirigiendo a mi hija? Yo lo sé. O tú no lo sabes. El corazón que te dirige y el que dirige a tus hijos y a tu familia. Es el corazón de Dios. Es el corazón de la palabra. Es el Espíritu Santo. ¿Seguro? Duda. Entonces sí, Dios preparó un camino para todos aquellos como este muñeco que huyó del padre que le estaba colocando una piedra encima porque quería, ¿verdad?, el muñeco que fuese bueno, pero no podía ser bueno porque su naturaleza nació de una pata, de una mesa. Pobre. Tú has nacido también de una naturaleza humana, caída. ¿Qué culpa tengo? Bueno, no tienes culpa, no tienes culpa, pero tampoco te cuesta nada si reconoces el rescate. ¿Por qué no quieres ser rescatado o rescatada? Si es gratis. A ti es gratis, a Jesucristo le costó mucho. Y eso, pues, cuando tú lo ves y lo entiendes y lo indicas, vale para amarle, para unirnos a Él y para saber que estamos en buenas manos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, amén. Hasta aquí el Hebreos 9 del 1 al 10. Mañana hay otra bomba, ¿eh?
Este Hebreos nos abre puertas para muchas verdades, entonces mañana hay otra bomba. Terminamos 9 y empezamos 10. Estoy deseando empezar el 10. Esta semana vamos a avanzar un montón. Hasta el viernes. Seguimos avanzando en Hebreos, ¿verdad? Y siguiendo a aprender. Mira, el mundo del corazón no lo enseñan en ninguna institución. No lo enseñan a nuestros padres. No lo enseñan y no pueden. Los padres no pueden enseñarlo a los hijos. Y el único sitio donde se puede aprender el mundo del corazón es en la Biblia. La Biblia nos muestra cómo es el corazón del hombre. Por eso hay historias que parecen como en un libro tan santo, ¿verdad? Esas historias tan desagradables. Hijas que emborrachan a los padres para tener hijos y... unos corazones. Bueno, haríamos una lista de historias, ¿verdad? Yo recuerdo cuando antes de conocer el cristianismo, estaba trabajando en una empresa de multinivel muy famosa, se llamaba Herbalife. Y fui a un evento en Montecarlo, Mónaco, donde había un hombre, se llamaba Jim Rohn, este hombre ya murió, era un filósofo que la compañía lo había contratado para enseñar filosofía de vida, ¿no? Entonces, este hombre no se encargaba ni del producto, ni de las ventas, ni nada, lo único que decía es que si tú vales más resultados vas a tener en esta empresa. Y entonces se encargaba, digamos, de ese área de la educación en cuanto a la filosofía moral y tal. Era un cristiano. Luego yo lo descubrí que era cristiano. Él no lo podía decir claramente, claro, porque la empresa había de todas las religiones y no podía. Pero él decía en sus charlas, dice, hay que leer buenos libros. Claro, tú estás ahí, tú quieres ganar más dinero, tú quieres ser mejor, te has ganado un premio, estás entre los mejores ahí escuchando a una persona que es un hombre con mucha capacidad y era humilde el tío, te lo encontrabas en el ascensor del hotel, iba descalzo y se le veía humildillo, ¿no? Pero tenía mucho dinero. Y tenéis que leer buenos libros. Decía, y el mejor, la Biblia. Porque en la Biblia hay historias de personas que hicieron cosas buenas y las consecuencias. Y en la Biblia hay personas que hicieron cosas malas y las consecuencias y tal. Y yo recuerdo que después de ese evento, estaba trabajando en estadística, en el Ministerio de Estadística. Y solían venir a vender enciclopedias. Después del trabajo, en una habitación, nos llamaban allí, mira, tal, estamos para vender esta enciclopedia. Y, ¿sabéis? Esas presentaciones que te presentan una enciclopedia y luego dice, bueno, y si compras la enciclopedia, que es a plazos, te vamos a regalar esto, y te vamos a regalar esto. Y uno compra la enciclopedia por los regalos, porque te vuelven loco los regalos que... Uno de los regalos de aquel día, de esa enciclopedia, que encima era de arte, y a mí me gustaba el arte y la pintura y tal, que por cierto todavía la tengo, pero ni la he leído, porque hay un montón de libros ahí que... Y una Biblia, una Biblia así de tocha. Yo no tenía Biblia. Y yo digo, el hombre este dijo que el mejor libro que podía leer es la Biblia. Y yo compré la enciclopedia esa por el regalo de la Biblia. Me salió carilla. Y yo llegué a mi casa cuando me llega el paquetón de todo, el paquete de todo, el mueble, todo lo que me han mandado para poner en la enciclopedia, pero cojo la Biblia con toda mi emoción y empiezo por Génesis, porque claro, nadie te dice que son 66 libros, la Biblia, un libro. Entonces empieza por el principio, no vas a empezar por el medio, ¿no? Tú empiezas una novela por el medio, no, empiezas por el principio. Y a mí nadie me había dicho cómo leer eso, y yo cogí Génesis. Y ya sí, me sonaba algo del catecismo, esas historias. Y al principio pues me parecía como eso. Pero cuando yo llego a Éxodo, y que también me sonaba, pero yo no te digo más cuando llego a números, digo, ya esto es un... que este tío me ha vacilado. Me ha vacilado, que me va a aprender yo aquí, no entendía nada. Así a veces hacía así. Y abría ahí.
Y a veces encontraba algo que me interesaba, pero luego no sabía volverlo a encontrar. Y ahí se quedó la Biblia cogiendo polvo en la estantería. No sirvió mucho, ¿verdad? Lo que dijo ese hombre, no sirvió. Ah, yo te digo, la Biblia no es un libro bueno porque haya buenas historias que te muestre lo que hizo bien unos y los que hicieron otros. La Biblia es un buen libro, bueno, 66 libros, porque te habla de cómo es tu corazón, es un espejo, y cómo es el corazón de Dios. No lo tienes en otro sitio. No puedes encontrar en otro sitio cómo es el corazón de Dios si no es en la Biblia. Y en ningún otro sitio te habla cómo es tu corazón. Tú cuando leas a Jesús echándole la bronca a los fariseos, hipócritas, sepulcro banqueados, víboras, tú tienes que saber que te lo está diciendo a ti. O sea, te lo está diciendo a tu corazón. No te ofendas, porque tú no vales nada, es Cristo el que vale. Entonces, sí, tu corazón es una víbora. Tu corazón es un sepulcro malcreado que se cree muy bueno y quiere hacerse muy bueno, pero a la larga es malo. Entonces, es importante cómo te estás guiando. ¿Quién te está guiando? ¿Tu corazón? Pues no esperes que tu vida sea un mar de rosas. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esta semana estamos en Juan 6 y ¡buah! Ahí está marcada la fe. Juan 6. Juan 6. Ahí habla de la fe. ¿Qué es la fe? Sino no hacer caso a tu corazón. Porque tu corazón te está diciendo, anda ya, anda, sí, ya, por aquí. La fe es confiar en lo que no ves. La confianza en lo que no ves. Tú lees la Biblia y dice, nada te va a faltar. Y tu corazón te dice, sí, ya, que te lo has creído. Pues no sé dónde está todo lo que me falta. ¿Qué es la fe? Sino decir a tu corazón, cállate. Yo creo en la palabra, no te creo a ti. Si la palabra dice que no me va a faltar nada, no me va a faltar nada. Ay, Andrés, creo que es Andrés. Os voy a dar un poquito, ¿vale? Juan 6. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar, a Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. La Pascua. Tú cuando escuches Pascua, y gracias, Señor. Tú has sido mi Pascua. Tú has sido mi Pascua, por el cual he sido libre. La fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, el corazón de Felipe, vamos a ver cómo es el corazón de Felipe, que es como tu corazón, es así como tú tienes que leer la Biblia. Tú no tienes que decir, ay, este Felipe cómo era, no, tú tienes que decir, Felipe soy yo, y ahora Jesús se ha acercado a mí. ¿Y qué me dice? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a ver cómo era el corazón de Felipe, que no es muy distinto al tuyo y al mío. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de estos, para que tomaran un poco. Ya estaba calculando, ¿verdad? A ver, vamos a ver cuántos son. Son 5.000, más mujeres, más niños y tal, cuánto vale y tal.
Nos va a salir caro, Jesús. Jesús, esto nos va a salir caro. Y van a comer poco, ¿eh? Y yo no sé si vamos a tener tanto para tanto. Ese es el corazón de Felipe. Ese es el corazón tuyo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Esto es imposible para mí. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo. ¿Ves? Uno de sus discípulos, Andrés. Felipe y Andrés siempre iban juntos. Eran amiguitos. Siempre juntos. Hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? El corazón de Andrés. No tenemos 200 denarios. Bueno, sería suficiente, no sería para... Y este tiene unos cuantos pececillos. Señor, el corazón de Andrés. Bueno, de momento Andrés por lo menos veía que alguno iba a comer. Y a lo mejor él, porque había encontrado a ese jovencito con esos. Fe. Fe es saber que el Espíritu Santo, Jesús, es capaz de dar de comer a 5.000, bueno, eran más, porque eran 5.000 hombres, con lo poco que tienes. ¿Crees que con lo poco que tienes puedes bendecir a toda tu ciudad? ¿Crees? Eso es la fe. Pero ni Andrés ni Felipe tenían esa fe, porque ni tú ni yo tenemos esa fe. Pero Jesús quiere mostrárnoslo. Y si nosotros estamos cerca de Él y simplemente observamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, Él va a producir lo que tú ni yo podemos hacer. La fe es acercarnos y creer que Él lo va a hacer. Yo no. Fe no es que yo lo vaya a hacer. Eso es mentira. Yo no puedo. Mi corazón no permite que yo tenga esa fe. Lo va a hacer Él. Jesús dijo, no lo dice aquí, lo dice en Mateo, pero acercármelos. Eso es lo que quiere Jesús que hagamos. Que le acerquemos lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Señor, cuando en las bodas de Canaán, llenar de agua. ¿Qué tonterías dice? ¿Para qué la vamos a llenar? No, lo que Él quiere es que nosotros creamos que con la provisión que Él nos va a dar, Él lo va a producir. No yo, Él. Llenar esos cántaros de agua. Bueno, lo dice Jesús. Ahora llevárselo al maestresala. Hombre, me va a decir que para qué le traigo agua. No. Eso es lo que quiere. Ese es tú y el mío. No el esforzarnos. No, se trata en creer. En creer. En creer. Y no porque tú seas especial. No eres especial. El especial es Él. Quítatelo de la cabeza. Quítatelo de la cabeza. Tú no eres especial, el especial es Él. El especial es Él. No, porque tú has sufrido mucho, claro que has sufrido. Pero es que ese sufrimiento te ha hecho acercarte a Él y poder entrar ahora a la presencia de Dios. Eso es lo que ha hecho ese sufrimiento. O sea, de todo, todo lo que he sufrido en mi vida. No, tú dices, gloria a Dios por el sufrimiento de mi vida, porque gracias a ese sufrimiento yo ahora puedo acercarme a Dios. Ahora estoy en la presencia de Dios. Qué difícil es que un rico entre. Eres afortunado, eres afortunada.
por todo lo que te ha pasado, ha sido todo. Mira, Dios sabe perfectamente cómo tenía que dirigir tu vida para que, como dirigió a José, para que fuera allí a hacer el servicio que tuvo que hacer a Egipto con el faraón. No te pongas a pensar, ay, pobrecita de mí, que tengo que pobrecito de mí. No, no valgo nada, pero Cristo, ahora Cristo me ha hecho que yo valga lo que vale Él. Yo valgo lo que vale Cristo, porque ahora Cristo está en mí. Olvídate de tus deseos, que te gusta mucho hacer esto. Ya dile, mira, se acabó. Corazón, tú no me diriges. A partir de ahora me dirige Dios, a través de su palabra. Ay, ¿cómo lo vas a hacer? Pues Él lo hará. Yo no puedo, pero Él lo va a hacer. Eso es fe. Eso es fe. Ahora, si tú no aprovechas, tú... Anda ya, ¿cómo van a dar de comer? Vamos, ya, vámonos, anda, déjate de este. Deja este que está pilado. Vamos a ver si buscamos por ahí algo que comemos nosotros. No, estamos en Cristo, con Cristo. Él hace las cosas. Él hace las cosas. Bueno, hay muchas más enseñanzas en eso de Juan, ¿no? Según vas avanzando, esa de Juan, pero hoy solo quería descubrir estas poquitas. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien quiere alguna necesidad? ¿Tiene algún problema? ¿Quiere contárnoslo? Estamos. Puede pedirme y subimos. Está abierto el espacio para que las personas que quieran subir puedan preguntar. No he estado pendiente. No sé, Cheri, si hay alguna pregunta o algo por ahí. No está viendo el chat. Entonces, cualquier cosita. Ahora es el tiempo. Ya no sigo con el estudio, ya hemos parado ahí. Mañana vamos a continuar Hebreos 9 hasta el 28, me parece que es. ¿Quién es Andrés, el de los panes? Gracias. Andrés era un discípulo de los de Jesús. Estaba Andrés y estaba también Felipe. Esos son los que intervienen ahí con los peces. En esa historia, Andrés es un discípulo de Jesús.